Vamos a dar comienzo a este panel, Nuevos escenarios de políticas de ciencia, tecnología e innovación en la Argentina. Los panelistas, tal vez en el orden en el cual los conocí, Carlos Aveledo, que fue profesor de química de la Universidad de Buenos Aires, luego presidente del CONICET Argentina del año 84 al 89, ¿no? Empiezo de nuevo con Carlos Aveledo, a mi izquierda, quien fue presidente del CONICET de los años 84 a 89. Luego ha trabajado durante mucho tiempo con distintos organismos internacionales, de un lado y de otro. En realidad lo conocí cuando dejó la presidencia del CONICET y colaboró con la Universidad de la República en Uruguay en las primeras organizaciones de acciones en materia de políticas universitarias de ciencia y tecnología por el año 90, pero luego ha estado vinculado a distintos organismos internacionales. En los últimos años está dejando de ser director de la Maestría de Política y Gestión de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires. En segundo lugar, el profesor Hernán Tomás, profesor titular de la Universidad de Quilmes, investigador principal del CONICET, director del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la misma universidad, al cual conocí algunos años después, en algunas situaciones como, digamos, en la espera en una sala de aeropuerto cuando estábamos comenzando nuestros estudios de posgrado en estas cuestiones. Y por último, el representante tal vez más joven de este panel, el profesor Diego Aguiar, que es director del Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Negro. Es profesor asociado de esta universidad, codirector de la Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación de la universidad, investigador adjunto del CONICET y trabaja también, en realidad, al igual que todos nosotros, en temas de políticas de ciencia, tecnología e innovación, en particular de sociología de la tecnología. Lo que hemos acordado en cuanto a dinámica de trabajo en el panel es que cada uno de ellos disponga de hasta 30 minutos de exposición en el siguiente orden. En primer lugar Diego, luego Carlos y por último Hernán. Posteriormente abriríamos una ronda de preguntas breves para que puedan ser respondidas en conjunto, digamos, por cada uno de los panelistas. Diego. Bueno, buenas tardes y gracias por haber venido al Congreso. Hay gente que ha venido de varios lugares de México, de las Islas Baleares, de Uruguay, de Colombia, de Chile. Así que, bueno, gracias por venir acá. Voy a presentar este trabajo que tiene un término, hay sinceridad, ¿no? Por ejemplo, estuve viendo en la Argentina, tenemos por ejemplo una ley de sinceramiento fiscal, ¿no? De la FIP, así que bueno, me parece que es un término así que se usa mucho, así que bueno, se me ocurrió que era un buen término para ver las diferencias que hay en nuestro país entre lo que se dice que se hace, ¿sí? Sobre todo en los discursos de los presidentes de los CONICET o los presidentes de los ministerios, etcétera, o las secretarías que hemos tenido, y los efectos realmente que se ven en la práctica, ¿no? Es decir, si nosotros, ¿por qué este tema de las políticas científicas y tecnológicas es importante? Bueno, porque muchos de nosotros, ¿sí? y de ustedes seguro, compartirían con nosotros el supuesto de que la ciencia y la tecnología son herramientas centrales para construir una sociedad más igualitaria, con inclusión social, que puede generar empleos calificados y que puede ayudar a que construyamos un país con soberanía tecnológica, ¿no? Entonces, sincerarnos en esta materia de políticas públicas es algo importante para avanzar en estos objetivos que seguramente todos de los que estamos acá los compartimos, ¿no? Nosotros este año, bueno, el año pasado estuvimos trabajando justamente acá con Aveledo, estuvimos buscando instrumentos de política científica y tecnológica en 5 países, ¿sí? En Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, Brasil y España, ¿sí? Entonces viajamos a esos países y bueno, tratamos de encontrar instrumentos
Y el objetivo del ministerio que solventó esta investigación es para poder hacer sugerencias a nuestro país, ¿no? Entonces, propusimos una serie de instrumentos tanto para fomentar la ciencia como la innovación, ¿sí? Pero bueno, ahí empezamos a pensar, bueno, si tenemos que hacer sugerencias, tenemos que identificar antes cuáles son las debilidades más estructurales que hay en nuestro complejo científico y tecnológico, ¿no? Entonces, un poco, a partir de ahí empecé a pensar estas cosas que les voy a comentar hoy. Cuando uno va a buscar análisis sobre cómo está organizada la gobernanza de nuestro complejo científico-tecnológico, lo que primero observa es que no hay estudios muy críticos, o no hay una abundancia de estudios críticos, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, va a ver a Brasil, ¿no? Y el grupo del Departamento de Política Científica y Tecnológica, donde estudió Amílcar, etcétera. Bueno, ahí uno encuentra grupos que son bastante críticos, ¿no? En cambio, en la Argentina no hay una tradición de ese tipo, ¿no? Yo lo que creo que abundan más son estudios más de consultoría, ¿sí? Para organismos internacionales, o para las mismas secretarías o ministerios, etcétera, que tienen otros objetivos, que no van a buscar muchas veces los intereses, los juegos de poder, ¿sí? Sino que están en un nivel más superficial. No quiero sonar despectivo con esto, ¿no? Pero es otro enfoque, otro los objetivos, ¿no? Entonces me parece que hace falta un poco de reflexión, sobre todo sobre los intereses, las prácticas, los discursos, ¿no? Es un poco lo que voy a tratar de plantear hoy. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son estas cinco cosas que se dicen que creo que no se hacen. Se dicen, ¿no? Entonces tenemos ministros, presidentes del CONICET, directivos de la agencia, etcétera, que dicen es más importante que los científicos solucionen problemas sociales y productivos a que solo escriban artículos, ¿no? Y muchos de ustedes de acá lo han escuchado esto, ¿no? Y sin embargo, bueno, eso es algo que vemos que en la práctica no sucede, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí me pasó, hace poco me promovieron, ¿no? a investigador adjunto, pero anteriormente yo había presentado un recurso, etcétera, ¿no? Tengo una afinidad así por los recursos y suelo presentar recursos. Tengo una escuela ya de recursos, hay gente que ya de otros institutos que me viene a asesorar que viene a pedir asesoramiento para les escriba recursos. Bueno, presenté un recurso, todo, fui a una entrevista con la comisión asesora de mi especialidad, que es la sociología, y bueno, y ahí quedó claro en esa reunión que yo tuve, donde hay un número, ¿no? Es decir, hay un número de publicaciones que hay que tener, por ejemplo, para ascender de una categoría a otra, en 2 años tenés que tener tal número, etcétera, y eso varía de comisión en comisión, y en el radio pasillo del CONICET esto se sabe, ¿no? Y después, bueno, los criterios cuantitativos de cantidad de artículos que hay que tener para ser evaluado, promovido en el CONICET, etcétera, también es un criterio que ha llegado a la universidad, ¿no? A través del programa de incentivo. ¿Qué es el programa de incentivo? Le cuento a los que vienen de otro país, ¿no? Bueno, es un programa para que los docentes tengan un incentivo ¿para qué? Para investigar, ¿no? Es decir, a los docentes después se los termina evaluando por una cosa que en realidad no se los contrató a muchos en principio, ¿no? Se los contrató para que den clases, pero resulta que después los evalúan por investigación, ¿no? Es decir, y no tenemos formas en nuestro país de evaluar la docencia, ¿no? Quizás habría que haber pensado un sistema de incentivo para los docentes, para que los docentes sean buenos docentes, ¿no? Yo creo que quizás tenemos que pensar en algo así. Bueno, ¿no? Hay una anécdota para los que son de nuestro país, que ustedes por ahí la han escuchado, ¿no? Hay un CEO de uno de los multimedios más importantes de nuestro país, Mañeto, le dijo una vez a un periodista, Chiche Helder, un periodista importante de la Argentina, que el puesto de presidente de la nación era un puesto menor, porque en realidad el puesto más importante era el director del multimedio, ¿no? Bueno, yo creo que algo así pasa con el CONICET, ¿no? Yo creo que el presidente del CONICET que tiene ideas, digo, o el anterior, etcétera, no importa, ¿no? Es decir, tienen ideas, tienen políticas, tienen estrategias, etcétera, pero los que realmente tienen el poder en esa institución, que es la élite científica de nuestro país, son las comisiones asesoras y la Junta de Calificación y Promoción, ¿no? Es decir, los presidentes pasan, ¿sí? Y las juntas y las comisiones quedan, y con sus criterios que son cuantitativos, como veíamos recién, ¿no? Y ahí tienen, por ejemplo, algunos números, ¿no? Que he visto estos días que he estado haciendo esto. Bueno, dicen, fíjense, el 17% de los investigadores del CONICET nunca han hecho otra cosa
solamente el 17% de los investigadores han hecho otra cosa diferente a publicar, es decir, han hecho un servicio, alguna consultoría, etc., ¿no? Y de los 10.000 investigadores que hay actualmente en nuestro país, solo el 3% reporta a la Comisión de Tecnología. Bueno, fíjense, para que vean que no hablamos del pasado, ¿no? Fíjense, un miembro de la Comisión Asesora de Sociología, donde yo reporto, ¿no? renunció en junio de este año porque no estaba de acuerdo con los criterios cuantitativos de evaluación que hay en esa comisión. Pero esto se aplica a otras comisiones, ¿no? Fíjense lo que dicen. Postulantes que presentan planes de trabajo interesantes y bien fundados, que dan cuenta de trayectorias sinuosas, productos de la curiosidad intelectual, publicaciones originales que aportan conocimiento y perspectivas novedosas, pero que no se han preocupado lo suficiente en publicarla en revistas del Grupo 1, resultan no recomendables. Por el contrario, postulantes que publican un número considerable de artículos en forma acelerada, cuya lectura deja como saldo una profunda insatisfacción acerca de la madurez, la originalidad, etc., son no recomendados. Y ella, por eso, renunció. Bueno, vamos a hacer algunas sugerencias, ¿no? Algunos caminos, algunas alternativas que se pueden plantear. No solamente vamos a identificar debilidades, ¿no? Bueno, es obvio, ¿no?, que si el CONICET, que es la institución más importante de investigación de nuestro país, que tiene 10.000 investigadores, etcétera, si no cambian los criterios, no vamos a tener un cambio en cuanto a que los investigadores orienten sus investigaciones a solucionar problemas de nuestro contexto y no seguir agendas que vienen de otros lugares, ¿no? Y después, bueno, hay algunas alternativas. Por ejemplo, ahora cuando estuvimos en el ESOCITE de Curitiba, etcétera, estuvimos en una mesa que investigaba estos temas sobre criterios de evaluación, etcétera, y unas cuestiones que plantearon ahí algunos investigadores es quizás sugerir distintos perfiles, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener un solo perfil de investigador? Quizás podemos tener un perfil de extensionista, un perfil de tecnólogo, un perfil de investigador, etcétera, ¿no? Sí. Dicen, la ciencia debe estar al servicio de la tecnología, la transferencia y la innovación, ¿no? Bueno, y en esto tenemos bastantes dificultades, ¿no?, para lograr esto, ¿no? Es decir, en muchos eso tiene bastantes aristas, ¿no? Pero inclusive fíjense ustedes en esta investigación que hizo hace unos años Juan Pablo Zavala, ¿no? Y él encontró, por ejemplo, que hay veces que hay investigación, que desde el Estado se intenta orientar las investigaciones, ¿no?, por ejemplo, sobre Chagas, y sin embargo los investigadores usan esos recursos para posicionarse de manera estratégica en las agendas de investigación, y sin embargo las soluciones no aparecen porque el interés que tienen es el de publicar, ¿no? Y después ya llevamos, por ejemplo, ¿no?, si nos ponemos a pensar, hace 20 años que existen los PICT, que son los proyectos más grandes que hay en nuestro país con financiamiento de la agencia, ¿no? Y bueno, son 40 millones por año, ¿no? Si ustedes se ponen a sacar la cuenta, me puse a sacar la cuenta, son 800 millones que ya hemos gastado en eso, casi 1.000 millones que hemos gastado, y sin embargo, si yo les tuviera que decir a ustedes que me digan los 10 problemas que hemos solucionado a partir de estos 800.000, de estos 800 millones, perdón, no sé si alguien me podría decir eso, ¿no? Quizás uno de los problemas que existen en otros países, que lo vimos en España, por ejemplo, cuando hicimos esta investigación, es que están muy atomizados, ¿no?, el financiamiento, ¿no? Es decir, no hay una concentración en decir, bueno, ¿cuáles son los 10 problemas, los 5 problemas más importantes que tenemos?, ¿no? Sino que cada investigador, es la lógica liberal del CONICET, ¿no? Cada investigador decide su tema de investigación, decide su agenda, etcétera, y hay muy poco direccionamiento desde el Estado hacia las investigaciones y hacia la solución de problemas, ¿no? Entonces, bueno, esto lo llamé la regadera, ¿no? Es darle un poquito a cada uno, ¿no? Los investigadores quedan contentos, pero las soluciones no aparecen. Claro que esto es un debate, ¿no?, porque ustedes han visto, bueno, este tema lo ha tratado desde Merton hasta Bourdieu, el tema de la autonomía del campo, ¿no? Es decir, cuando aparecen estos intentos de direccionar la ciencia, etcétera, bueno, la comunidad académica obviamente se ve amenazada, ¿no?, y ven peligrar su autonomía, ¿no? Obviamente que esto, bueno, es un tema, ¿no? Pero evidentemente si seguimos por este camino vamos a llegar a los mismos resultados, ¿no? Seguimos 20 años más con PICT, bueno, quedaremos en un lugar no muy diferente al que estamos ahora.
Es decir, si no hacemos algo con eso, si no lo transformamos en otra cosa. Bueno, y si nos interesa mucho la tecnología, bueno, ¿por qué el INTI tiene 1.300 millones? ¿No? Es decir, fíjense ustedes, compárenlo, por ejemplo, con el CONICET. Es decir, necesitamos 6 INTI para equiparar un CONICET, ¿no? Cuando todos los discursos dicen que no, que estamos todos para la tecnología, etc. Bueno, ¿por qué el presupuesto del INTI es tan magro? ¿No? Es el presupuesto del año pasado, ¿no? Bueno, y todos nosotros, muchos los argentinos que estamos acá, sabemos que en los últimos años, por suerte, aumentaron mucho la cantidad de investigadores, ¿no? Fíjense ustedes ahí, estos son datos del ministerio de este año. Fíjense ustedes cómo aumentó. Sin embargo, las patentes no aumentaron, ¿no? Es decir, arriba tienen la cantidad de investigadores, que las calculan que hay 80.000 investigadores, de esos 80.000, 10.000 son del CONICET, ¿sí? Los otros están en las universidades, en los institutos tecnológicos, etc. Y sin embargo, las patentes por residentes están iguales que el año 93, ¿no? Entonces, ahí también hay algo que nos dicen que va a pasar, porque nos dicen que si invertimos en ciencia eso se va a traducir en tecnología, que no es directo. Evidentemente hay otros problemas. Bueno, algunas sugerencias. Por ejemplo, algo que estuvimos viendo con Abeledo, no sé si vos, Abeledo, lo iba a comentar, el caso de Nueva Zelanda, de todos los países que estuvimos viendo, es el caso más interesante, sin duda, ¿no? Por ejemplo, ahí vimos que en Nueva Zelanda definían desafíos, ¿no? Definen 10 problemas grandes que los definen democráticamente, donde todo el mundo participa, las ONG, la sociedad civil, los científicos, los políticos, todos, ¿no? Y definen 10 grandes problemas y ponen a trabajar a los mejores centros del país de manera coordinada y alineada en esos 10 problemas, ¿no? Usar el poder de compra del Estado, que haya más empresas tecnológicas como INVAP, ITEC, etcétera, son cosas que sabemos que funcionan, ¿no? Dicen que con el ministerio se mejoró todo, ¿no? Y quizás no es tan así, ¿no? Es decir, como que llegamos a un ministerio y creíamos que ya habíamos resuelto todos los problemas, ¿no? Porque vemos otros países, por ejemplo Chile, que nos está pidiendo asesoramiento a la Argentina para cómo hacer un ministerio, ¿no? Y sin embargo, yo no estoy tan convencido, ¿no? De que sea una solución automática, porque una cosa que yo creo que una consecuencia no deseada del ministerio es que el ministerio creyó que podía concentrar la función de ciencia y tecnología e innovación en un solo ministerio, cuando hay otros países, por ejemplo, que trabajan la ciencia y la tecnología de manera transversal en todos los ministerios. Por ejemplo, nosotros estuvimos viendo el caso de Sudáfrica, que hoy lo pusimos a la mañana. En Sudáfrica todos los ministerios tienen su propio consejo de ciencia y tecnología, donde están pensando problemas aplicados a su propio consejo, a su propio ministerio, perdón, ¿sí? Entonces, bueno, y seguimos con muchas cosas de los 90, ¿no? Es decir, hay cosas que no han cambiado. Tenemos 2 grandes fondos dentro de la agencia, tenemos la ley de innovación, tenemos el CONICET que sigue con su modelo lineal ofertista, igual que hace décadas, etcétera. Es decir, hay cosas que no han cambiado sin dudas, ¿no? El GACTEC y el FONARSEC que realmente no tienen peso estratégico en los planes, ¿no? Es decir, cosas que cambiaron obviamente en cantidad de investigadores, masa crítica, etcétera, pero otros problemas estructurales que no cambian, ¿no? Otro de los temas estructurales que no cambia, y fíjense, de la década de los 70, es que dependemos del financiamiento externo para solventar la principal agencia de promoción que tenemos en nuestro país, que es la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, ¿no? Y así que tenemos créditos del BID, es decir que cada vez que la Argentina está haciendo un plan o quiere lanzar nuevos instrumentos, tiene que sentarse a negociar con los expertos del BID y los funcionarios del BID, a ver si el BID está de acuerdo o no con lo que los funcionarios de Argentina proponen, ¿no? Cada 4 años se sientan a discutir un préstamo. Bueno, es evidente que hay que mejorar la articulación entre los ministerios, ¿no? Y bueno, y este modelo que hemos visto, por ejemplo, en Sudáfrica nos parece interesante, ¿no? Bueno, fíjense un detalle simplemente, ¿no? Para las personas que vienen de otros lugares. Este año hubo un aumento muy grande de tarifas en nuestro país, ¿no? Sobre todo de la tarifa eléctrica, ¿no? Que subió, no me acuerdo, porque hubo tantas veces, tantas idas y vueltas, pero subió un montón.
Y bueno, se podría haber utilizado esa oportunidad de aumentar las tarifas y decir, bueno, una parte de esos fondos va a ir para investigar sobre temas de energía, sobre energía alternativa, sobre energía convencional, lo que sea, ¿no? Era una oportunidad excelente que teníamos como país para utilizar recursos en investigaciones en tecnología en un área súper estratégica como es la energía, y no lo hicimos, ¿no? Esto, por ejemplo, Brasil, cuando arrancó con los fondos sectoriales, arrancó de esta manera, ¿no? Donde los privados terminaban derivando plata a investigación, ¿no? Y eso cambió el sistema brasilero en los años, fines de los 90, 99, ¿no? Con los fondos sectoriales. Bueno, dicen, vamos a aumentar el gasto y los recursos humanos en ciencia y tecnología en el interior profundo, ¿no? Esto a mí me interesa porque, bueno, vivo acá hace 6, 7 años y he nacido acá en esta provincia, ¿no? Bueno, y encontramos que esto no cambia, ¿no? Es decir, las provincias no tienen sus planes, invierten menos del 1% de sus presupuestos en ciencia y tecnología, ¿sí? Fíjense, ustedes tienen ahí algunos datos, ¿no? El 80% de los investigadores del CONICET están en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y eso pasaba hace 10 años y pasa hoy, ¿sí? Entonces eso no cambió. Es decir, no hubo políticas serias para descentralizar la política, los recursos en el interior, ¿sí? A pesar de todo lo que han dicho, ¿sí? Fíjense ustedes ahí, fíjense en el 2007, ¿sí? Era el 20% en el resto del país y hoy es el 21%. No se movió la aguja prácticamente, un 1%, es nada, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por la lógica sobre todo del CONICET, donde cada investigador hace lo que quiere. Si quiere mudar, se muda. Si se quiere estar acá en Bariloche, si quiere mudar a Buenos Aires, se muda. Si quieren, digamos, los porcentajes que da el CONICET son por gran área, no hay porcentajes por región, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, yo estuve en España el año pasado investigando, y en España no es como en Argentina, a pesar de que España tiene un CSIC, que tiene una carrera de investigador. En España dicen, bueno, tal centro de investigación necesita investigador y se hace un concurso nacional para tal centro. No, digamos, donde cada uno va a hacer lo que le parezca, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos otro modelo. Bueno, fíjense lo que dice Peirano, ¿sí? Cuando era investigador, ¿no? Después tuvo un cargo importante. Bueno, Peirano, ¿qué dice? Fíjense. Cuando la línea de préstamos prioriza canalizar los recursos hacia los mejores proyectos presentados, son los sectores y las regiones más desarrolladas las que albergan a las empresas con mejores capacidades para formular este tipo de propuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que el financiamiento de innovación también pasa esta concentración que vimos con los investigadores, ¿no? Porque los requisitos que ponen los créditos, los subsidios, etcétera, bueno, son empresas medianas y grandes que tienen que tener recursos humanos calificados, etcétera, y eso están en los lugares más concentrados, en la región central del país. No están en Santiago del Estero, no están en Santa Cruz, etcétera, ¿sí? Bueno, mucho hay por hacer por acá, ¿no? Es decir, fomentar que las provincias hagan planes propios de ciencia y tecnología, que no dependan del financiamiento de Nación, ¿no? Porque Nación tiene otros objetivos, evidentemente, ¿sí? Bueno, fortalecer los centros de investigación en el interior, porque si queremos que los investigadores vayan al interior, bueno, tienen que ser buenos centros, ¿no? Porque si no, no se van a querer mudar, obviamente, ¿no? En fin, mucho por hacer por acá. Y después, una política seria del CONICET para privilegiar los ingresos de jóvenes investigadores en el interior, ¿sí? Y poner cuotas importantes en el interior, porque si no, esto no lo vamos a revertir más, ¿sí? Porque fíjense, es decir, en el año 2003 había 4.000 investigadores del CONICET, hoy hay 10.000, y las proporciones que están en el interior y acá son exactamente iguales, ¿sí? Otra alternativa puede ser que los investigadores compitan en su región, que compitan por fondos de investigación en su región. Porque yo no estoy muy seguro que un investigador de Santiago del Estero pueda competir en las mismas condiciones que con un investigador que está en Capital Federal. Sinceramente no lo creo, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hacer competir por regiones? No sé. Algunas ideas. Ya voy terminando. Dicen, las políticas de ciencia y tecnología están favoreciendo la I+D en las empresas. Bueno, acá hay muchos estudios que hacen los economistas, etcétera, con modelos multivariados, etcétera, sobre esto, ¿no? Y hay muchos problemas de sustitución, es decir, hay muchas empresas que en realidad podrían estar invirtiendo en esto y sin embargo
no están agregando inversión, sino que es inversión que la podrían hacer ellos con sus propios fondos, ¿no? Y tenemos un grupito de empresas, ¿sí?, que fíjense ustedes en los informes, en los mismos informes del Ministerio sale esto, ¿no? Hay 20, 30 empresas en cada sector que vienen desde los 90 ganando proyectos de investigación, y esto no se amplía a las pymes, por ejemplo, ¿sí? La débil articulación pública-privada que hay, bueno, etcétera, ¿no? Y las empresas obtienen ganancias sin innovar, ¿no? No necesitan doctores, etcétera, para innovar, y no necesitan el financiamiento porque adquieren maquinaria, ¿no? Entonces, todas las políticas que vivimos viviendo bajo el sello del Sistema Nacional de Innovación desde los 90, creo que no han dado buenos resultados, ¿no? No hemos visto que hayan cambiado la aguja y que tengamos otra matriz productiva, cuando todos los economistas de la innovación, etcétera, que han ocupado el ministerio, vemos que se han preocupado mucho, pero evidentemente no han logrado impactos importantes en este sentido, ¿no? Bueno, ¿y qué hacer con este tema en el contexto de la globalización? ¿No? Porque ellos dicen, bueno, demos subsidios, demos crédito a las empresas, etcétera. Hoy esas empresas son nuestras y mañana esas empresas son absorbidas por una multinacional. Yo, por ejemplo, hice mi tesis de doctorado investigando con la dirección de Hernán, investigando la empresa Biocidu, y Biocidu es la empresa de biotecnología que más plata recibió del Estado y tuvo muchos ofrecimientos para ser absorbida por multinacionales. Entonces, toda esa plata que puso el Estado ahí en 20 años, 30 años, se te va de un día para el otro y tenés que ir a negociar, qué sé yo, la compra un ruso y tenés que ir a sentarte con un ruso. Y toda esa plata se pierde. Entonces, en el contexto de la globalización, yo creo que lo mejor es apostar por el Estado, ¿no? Porque ustedes fíjense, por ejemplo, en biotecnología, en Cuba, por ejemplo, Cuba hoy exporta proteínas, tiene la mayoría de la población vacunada con proteínas recombinantes, etcétera, y es otro modelo, pero que con un Estado fuerte es una de las pocas maneras que podemos hacer frente a la globalización, ¿no? Apostar por las empresas privadas es algo que hoy te puede dar un poco, pero mañana no sabes en dónde estás, ¿no? Bueno, pero parece un poco pesimista, ¿no? A mí me gusta ser un poco pesimista, después los alumnos se me quejan un poco y se me deprimen en las clases. Tengo alumnos jovencitos, 18, y bueno, pobre, y me tienen que soportar. Bueno, pero prefiero que sea la gente realista y consciente para enfrentar los problemas y las grandes dificultades que tenemos, ¿no? Porque si estamos diciendo que hace 20, 30 años pasan los gobiernos, inclusive gobiernos progresistas, y no logran mover la aguja de esto, es porque realmente tenemos problemas, ¿no? Pero sin embargo, bueno, tenemos cosas positivas, ¿no? Entonces, bueno, no tiremos al niño con el agua sucia, ¿no? Es decir, lo bueno que creamos que tengamos, bueno, tratemos de conservarlo, ¿no? Pero obviamente hay que hacer cambios drásticos si se quiere obtener cambios, ¿no? Bueno, algunas fortalezas ahí, ¿no? Bueno, tenemos entre investigadores y becarios en el CONICET, ¿no? Tenemos 10.000 investigadores, tenemos 10.000 becarios, ¿no? Tenemos personal de apoyo, etc. Tenemos 25.000 personas, ¿no? Después tenemos muchas dedicaciones completas en las universidades, ¿sí? No estoy seguro si son los 80.000 que dice el ministerio, pero 60.000, 50.000 seguro tenemos, ¿sí? Tenemos muchas universidades nacionales, muchas en el interior del país, tenemos 53 universidades, ¿no? Eso es un capital importante, ¿no? Y si lo comparan con 10 años atrás, ni siquiera estaríamos acá, porque no existíamos, nosotros tenemos 7 años de existencia, ¿no? Y esto ha pasado en muchas provincias también. Tenemos institutos y centros de investigación importantes, con trayectorias, con investigadores buenos, reconocidos, etcétera, ¿no? Tenemos empresas estatales muy exitosas que son admiradas en el mundo, inclusive en los países desarrollados, como INVAP, ITEC, etcétera, ¿no? Tenemos un ministerio que ha campeado todas las idas y venidas que hemos tenido en los distintos presidentes, gestiones, etcétera. Bueno, es decir, tenemos un ministerio y una agencia que tienen cuadros que ya vienen hace muchos años y que realmente son muy capaces y muy valiosos, ¿no? Entonces, no son cosas menores, ¿no? Bueno, pero evidentemente tenemos que hacer cambios, ¿no? Porque si seguimos con lo que venimos haciendo en estos años, bueno, vamos a llegar a los mismos resultados, como decía, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y acá le dejo, porque este se llama Segundo Congreso de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Hubo un primero que fue en Bernal, ¿no? Y ustedes van a ver caminando estos días acá
a gente que, bueno, que estuvo acá y que era casi 10 años más joven. Ahí está Luciano, que nos ayudó a organizar. Bueno, ahí estábamos ahí en Quilmes, acá está Carlos, mirá. Ahí Carlos está. Ahí está Carlos. Bueno, eran un poco más jóvenes. Hay varios que están por ahí, no sé si los van a reconocer. Bueno.